Bien, buenos días, tercer año. Vamos a empezar con un tema que es uno de los temas centrales de este año, que es uniones iónicas y covalentes. Para entender este tema vamos a repasar algunas ideas de átomo y vamos a ver una nueva que se llama estructura de Lewis, que nos va a servir a empezar un poquito a entender este tema. No lo vamos a ver todo en una sola clase, ya que es un tema un tanto complejo, ¿sí? Si bien no es tan difícil, el mecanismo para conectarnos, ¿sí? Para que yo me pueda explicar, es un poco limitado, pueden ser videos y demás, entonces vamos a tratar de ir de a poquito para que ustedes puedan entenderlo de la forma más sencilla que se pueda, ¿sí? Vamos a empezar repasando un poco primero las ideas de átomos, ¿sí? Que ustedes ya vieron en segundo y en tercero estuvimos repasando los primeros días. Recuerden que en un átomo, si nosotros tenemos dos zonas muy marcadas, que serían la zona central, ¿sí? O el núcleo, en donde están los protones y los neutrones. Los protones, acuérdense que tenían carga positiva, mientras que los neutrones no tienen carga, es decir, no son ni positivos ni negativos, tienen carga neutra y su función era ocupar espacio, ¿sí? Para que estos protones no salgan del núcleo. Fuera del núcleo, ¿sí? Se encuentran los electrones de carga negativa, ¿sí? Que se encuentran, acuérdense, girando a gran velocidad. Por eso esos electrones no caían, ¿sí? Justamente en el centro o en el núcleo del átomo. Esta estructura sí que nosotros estamos viendo, la vamos a repetir bastante en varios contenidos. La zona que nos interesa ahora es la parte externa, ¿sí? La zona de la nube electrónica donde se encuentran los electrones, ¿sí? Bien, si nosotros vamos a la tabla periódica, acuérdense que estuvimos hablando ya de varios elementos, estuvimos haciendo algunas tareas de tabla. En la tabla periódica encontramos todos los elementos de la naturaleza, ¿sí? Los metales, los no metales y los gases nobles, en su forma basal, ¿sí? En su forma básica. Esos elementos luego se van a combinar para dar todos los compuestos y sustancias que nosotros utilizamos a diario, como por ejemplo el agua, la lavandina, la sal, etc., ¿sí? Esta tabla periódica, sí, nosotros estuvimos hablando ya que se encuentra organizada en grupos. ¿Sí? Tenemos grupos del 1 al número 18, ¿sí? En la parte superior. Los grupos se van a encontrar arriba de cada columna, si los van a encontrar todos en esta zona. Pero los grupos que a mí me van a interesar que ustedes busquen ahora y los reconozcan son los grupos que están indicados con números romanos, ¿sí? El grupo 1A, 2A y de este lado el grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Que termina con los gases nobles. Toda esta zona del medio, sí, que yo no le puse ningún número de grupo, por ahora nos vamos a olvidar. La vamos a ver más adelante para otros temas. Lo único que me interesa a mí ahora que ustedes puedan ver es justamente los dos primeros grupos de la tabla, el 1 y el 2, y los que continúan hacia el final, a partir del 3A en adelante, ¿sí? Hasta el 8. Acá pueden encontrar elementos como el sodio, el litio, en el grupo 2 pueden encontrar elementos como el berilio, el calcio, en el grupo 3 van a encontrar el aluminio, en el 4 el carbono, por ejemplo, en el 5 el nitrógeno, en el 6 el oxígeno, en el 7 el cloro, el bromo, por ejemplo, y en el 8 el neón, el xenón, el argón, etcétera, que son los gases nobles. Bien, esa es la organización que por ahora a mí me interesa que ustedes observen o busquen en la tabla. Repito, el grupo 1 y 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que sería el último. Los del medio, repito, por ahora no los vamos a utilizar. Bien, esos grupos, ¿sí? Que están acá en números romanos me van a brindar a mí una información, ¿sí? Que es bastante importante, que tiene que ver con los electrones que están en el último orbital, ¿sí? Vuelvo al dibujito este que está acá. Nosotros, ¿sí? En el átomo dijimos que tenemos una nube electrónica y acá fíjense que yo usé unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas se llaman orbitales. ¿Sí? Cada átomo, es decir, hierro, cobre, hidrógeno, nitrógeno, etc., va a tener una cantidad de orbitales y de electrones. Lo que a nosotros nos interesa es el último orbital, el más alejado del núcleo. ¿Cómo se va a relacionar esto, ¿sí? A la tabla periódica? De la siguiente manera. Si yo busco el elemento sodio en la tabla periódica, que ustedes lo van a encontrar con el símbolo Na, van a ver que ese átomo, ¿sí? De sodio está en el grupo número 1, o sea, en el primero. Está en esta fila, en esta columna. Bien, el sodio, que está en el grupo 1A, ¿sí? Este número de grupo, lo que me va a indicar a mí es que justamente el sodio tiene en su último orbital un electrón. ¿Qué quiere decir? Que si yo pudiera dibujar un átomo de sodio, en el último orbital va a haber solamente un electrón, ¿sí? Bien, repasamos entonces. Dije que el sodio está en el grupo 1, por ende tiene un electrón en su último orbital.
resumiendo, ¿sí?, el número de grupo de cada elemento, sí que lo puedo sacar de esta zona de la tabla periódica, coincide con la cantidad de electrones que tiene en el último orbital. Recuerden que el último orbital, ¿sí?, hace referencia a la zona, a la última zona en donde giran electrones en ese átomo en particular. Para poder representar esta situación utilizamos una estructura que se llama estructura de Lewis. ¿Sí? Gilbert Lewis fue un científico que se encargó justamente de estudiar la estructura atómica, principalmente el tema de las uniones químicas y qué pasa con los electrones en estas uniones. Entonces lo que él dijo fue lo siguiente: si yo, como dije recién, busco el átomo de sodio en la tabla periódica y ese átomo de sodio está en el grupo número 1, quiere decir que el sodio tiene un electrón en su último orbital. ¿Cómo represento esta situación para no tener que hacer todo este dibujo? Simplemente voy a poner el símbolo del elemento, en este caso yo elegí Na, que es el símbolo del sodio, y alrededor voy a dibujar la cantidad de electrones que me indique el grupo. Como el sodio está en el grupo 1, tiene un electrón en su último orbital y por ende dibujo solamente un punto, un asterisco o algún símbolo que me ayude a mí a representar que ese elemento tiene un solo electrón, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa entonces si yo busco otros elementos de la tabla periódica? Supongamos que yo busco el átomo de cloro, ¿sí? El átomo de cloro se encuentra casi al final, ¿sí?, por esta zona, por la zona de los no metales. Está en el grupo 7A. Quiere decir entonces que el cloro, como está en el grupo 7, ¿sí?, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Y esta es su estructura de Lewis. Bien, si vamos a otro ejemplo, el neón, sí, que es un gas noble, se encuentra al final de la tabla también, pero en la última columna, en el grupo 8A. Quiere decir entonces que si yo quiero dibujar la estructura de Lewis de ese elemento, voy a escribir el símbolo que es Ne, pero alrededor voy a dibujar 8 cruces, 8 asteriscos o 8 puntos, los que yo quiera, para indicar que ese elemento tiene 8 electrones en su último orbital. Bien, Lewis, además de enunciar estas estructuras que sirven en muchos temas de química para representar las uniones y otro tipo de temas, también enunció una ley que se llama la ley o la regla del octeto, ¿sí?, que dice que todos los elementos de la tabla periódica desean naturalmente tener 8 electrones en su último orbital, que en su mayoría, ¿sí?, si nosotros vamos a la tabla periódica, nos vamos a encontrar con que los únicos elementos que tienen 8 electrones en su último orbital son los gases nobles, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los únicos elementos que tienen o que están en el grupo número 8. Fíjense que yo hoy representé el neón, que es un gas noble, y ese ya tiene 8 electrones en su último orbital. En cambio el cloro tiene 7. El sodio, que lo representamos hoy, tenía solamente 1. Entonces lo que dice justamente Lewis es que todos los elementos de la tabla periódica van a buscar alcanzar ese nivel, es decir, obtener 8 electrones en su último orbital, y para eso necesitan justamente unirse a otros elementos y así conseguir esa cantidad deseada. Por ejemplo, si hablamos del nitrógeno, el nitrógeno se encuentra también hacia el final de la tabla en el grupo número 5A. Quiere decir que el nitrógeno entonces tiene 5 electrones en su estructura de Lewis. Si quisiera llegar a 8, lo que le falta al nitrógeno son 3 electrones. ¿Cómo va a conseguir esos electrones? Uniéndose a otros elementos. Por eso, si nosotros en la naturaleza, la mayoría de las sustancias son sustancias compuestas o sustancias combinadas, ¿sí?, en donde los elementos se van a unir justamente para llegar a tener 8 electrones en su último orbital. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿sí?, el hidrógeno se une al oxígeno con el fin justamente de entre ellos completar ese último nivel, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un resumen. Bien, a forma de resumen vamos a hacer un ejemplo entre todos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan identificar cuántos electrones tiene cada uno de los elementos de la tabla en su último orbital y que puedan representar la estructura de Lewis. Si supongamos que yo quiero representar la estructura de Lewis del carbono, ¿sí? Si ustedes buscan en la tabla periódica van a encontrar que el carbono está en esta zona, ¿sí?, y que está en el grupo 4A, ¿sí? Tengan en cuenta que va a aparecer en números romanos, es decir, que va a decir algo como esto, ¿sí?, 4A. Si yo quiero entonces dibujar la estructura de Lewis del carbono, lo que voy a hacer es representar su símbolo, que es la letra C, y alrededor voy a representar 4 cruces que me indican la cantidad de electrones que tiene en su último orbital. ¿Qué más puedo decir de esto?
puedo preguntarme cuántos electrones le hacen falta al carbono justamente para completar ese último orbital. Y para eso tenemos que pensar en la regla del octeto. ¿Sí? Lewis dice que todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles que tienen 8 electrones en su último orbital. Por ende, a este carbono, para completarse, le hacen falta 4 electrones en dicho orbital. ¿Sí? Este tipo de actividades son las que vamos a estar resolviendo y que son una forma de introducción al tema de uniones iónicas y covalentes que vamos a estar trabajando en la próxima clase. Que tengan una linda tarde.